Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de poner la basura en su lugar. Todos hemos visto los letreros en los botes que dice: esta es la basura, aquí va la basura, ponga la basura en su lugar. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. En este pasaje, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a que se despojen de su vieja manera de vivir y asuman la manera de vivir de Cristo. En este pasaje menciona lo que él consideraba las características de la vida pagana. Si leemos unos versículos antes, nos daremos cuenta que los paganos no se interesaban más que en cosas vanas, en cosas vacías, cosas que no tenían ninguna importancia. Ellos tenían la mente ofuscada por la ignorancia de la voluntad de Dios. Es cierto que los griegos habían alcanzado un gran desarrollo en cuanto al razonamiento y en cuanto a la filosofía, pero tenían la mente ofuscada, entenebrecida en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. Para ellos había cosas que eran muy importantes, pero a la luz de la voluntad de Dios estas cosas no eran nada importantes. Pablo usa una palabra sobresaliente, dice que tienen el corazón endurecido. Y la palabra que usa Pablo para la petrificación del corazón es osca, es horrible. En griego es porosis. Porosis viene de poros, que quería decir originalmente una piedra que era más dura que el mármol. Y llegó a usarse como término médico para indicar las calcificaciones que se formaban en las articulaciones, esas calcificaciones que llegaban a paralizar totalmente a una persona. También se usaba esta palabra para designar a los callos que se formaban donde se había roto un hueso y que se había vuelto a soldar, y que ese callo llegaba a ser más duro que el hueso mismo. Por último, esa palabra vino a significar la pérdida de toda sensación. Describía algo que se había endurecido, algo que se había petrificado hasta el punto de perder totalmente la sensibilidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo acerca de la vida pagana. Se había endurecido tanto que había perdido toda sensibilidad. Una de las cosas horribles del pecado es ese efecto petrificador, ese efecto endurecedor. El proceso del pecado se puede seguir fácilmente. Ninguna persona se convierte en una gran pecadora de pronto. No se duerme siendo un santo y despierta siendo un gran pecador. Sino que al principio la persona mira el pecado con horror. Cuando peca se llena el corazón de remordimientos. Pero si continúa pecando, llega a un punto en que pierde toda sensibilidad y puede hacer las cosas más vergonzosas sin sentimiento alguno de vergüenza. Se ha cauterizado la conciencia, como escribió Pablo en 1 Timoteo 4:2. Pablo usa otras dos expresiones terribles para describir la manera pagana de vivir. Dice que se han entregado a toda clase de conductas impuras en la concupiscencia insaciable de sus deseos, y que lo han hecho con una presunción desvergonzada. La gran característica de la lascivia es esta: uno que es malo intenta por lo general ocultar su pecado, pero el que tiene lascivia en el alma no se preocupa de lo mucho que puede escandalizar a la opinión pública con tal de satisfacer sus deseos. El pecado puede tener en un puño a una persona hasta tal punto que lo haga perder la vergüenza y la decencia. Es como con la droga, que en un principio se toma a escondidas, pero se llegará a una etapa cuando se le procura abiertamente porque ya se es un drogadicto. Uno puede llegar a ser tan esclavo del alcohol que ya no le importa que lo vean bebiendo o borracho. Una persona puede dar rienda suelta a sus deseos sexuales hasta tal punto de llegar a ser esclavo de ellos y no le importa quién y dónde lo vean. La persona sin Cristo hace todo esto movida por la concupiscencia de sus deseos implacables. En el mundo pagano, Pablo veía tres cosas. Veía los corazones humanos tan petrificados que ya ni se daban cuenta del pecado. Veía las personas dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza. Y veía las personas a merced de sus deseos que ya no les importaba nada. Y eso es exactamente los pecados del mundo sin Cristo hoy en día.
Pablo exhorta a los conversos a que rompan definitivamente con esa clase de vida. Y usa una manera gráfica de decir, dice, despójense de la vieja manera de vivir, como quien se quita una ropa vieja y sucia. Asuman una nueva manera de vivir. Despójense de sus pecados. Asuman la integridad y la santidad que Dios les puede dar. Quítate esa ropa vieja, échala de ti y échala a la basura. Que Dios te bendiga.